Hola a todos, bienvenidos al canal de Hero Styles Fanfics. Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Capítulo 21. El olor a humo y la densidad del oxígeno eran cosas que estaba seguro nunca se acostumbraría. De hecho, estaba agradecido que su estadía sea Tempest. De no ser así, estaría viviendo un martirio día con día. Al menos podía admitir que el alcohol en su sistema aminoraba gradualmente la sensación tan desagradable, y hacía que sus agudos sentidos se empiecen a entorpecer, y por ende, pierdan su efectividad de manera temporal. Oye, hermano. Camina bien o van a pensar que estamos ebrios. Aún así, su estado era mucho más estable que el de los duendes y enanos frente a sus ojos. Sus pasos eran torpes, sus palabras salían arrastradas, y era evidente que si no se estuvieran apoyando el uno en el otro, ahora mismo caerían inertes sobre el asfalto. ¿Necesitan ayuda? Un gruñido escapó de su garganta cuando escuchó la suave voz de una mujer, una que ya conocía bastante bien, por lo que ni siquiera se molestó en voltear, viendo cómo las personas frente a él no pudieron distinguir la voz gracias al alcohol. Tal vez, porque simplemente no estaban prestando la suficiente atención. Oh, sí, claro. Si fuera tan amable. Las palabras de Gotta no pudieron ser terminadas, pues finalmente fue consciente de quién las decía, y gracias a su miedo bastante físico, todos voltearon al mismo lugar, notando de inmediato las hebras rosadas y la sonrisa dulce a la que ya estaban más que acostumbrados. Bueno, no estaban acostumbrados a la ira de la Kijin, eso sí era algo relativamente nuevo. ¿Usted qué está haciendo aquí, señor Hollow? Ante la llegada de Shuna, la voz de otra de las Kijin se hizo presente, y de un callejón la esbelta figura de Xion se dio a conocer, con su espada descansando de su hombro y con los ojos entrecerrados mirando a los presentes. Ambas mujeres lo miraban con dagas, probablemente porque consideren su ida a un burdel como una afrenta hacia Rimuru. No las culpaba por ese pensamiento, pero solo se embriagó. ¿Por qué no contestas? No se molestó en contener el poderoso gruñido que salió de sus fauces, cuando la voz de Rimuru también llegó a sus oídos. Siendo honesto, si hubiera estado con sus sentidos en plena capacitación, ninguna de las presentes habría podido sorprenderlo, pues escucharía incluso el sonido de su corazón a millas de distancia. Bueno, en caso de Rimuru su respiración, no estaba completamente seguro de si ella tenía un corazón, aunque lo dudaba, jamás había escuchado uno dentro de ella. ¿Qué quieres que te diga? Al parecer, su pregunta no hizo nada para aminorar la ira de Rimuru, pero incluso si su mirada hizo estremecer a los sujetos a sus espaldas, él se mantuvo impasible. De hecho, estaba bastante tranquilo para la situación en la que se encontraba. No hizo nada malo, no tenía ningún motivo por el que temer. Me embriagué, no estaba mintiendo, y esperaba que Rimuru pudiera notar eso. Después de todo, entendía el porqué de su molestia, pues él había empezado a acostarse con todo tipo de mujeres en Tempest, tan rápido como adquirido su forma humana. Era evidente que tendría dudas respecto a eso, y por lo mismo, no la culpaba. ¿Estás seguro que solo hiciste eso? Rimuru en realidad creía en sus palabras, pero ella estaba cansada después del discurso que dio a la población de Duergon, un discurso que se había esforzado mucho en planificar. Era el inicio formal de su alianza después de todo. Por eso mismo, fue inmediatamente a dormir cuando llegó a su habitación asignada. Lo que menos quería, y lo que jamás creyó, es que la despertaran a mitad de la noche con la noticia de que su pareja había sido arrastrado por los hermanos enanos a un burdel, donde había muchas mujeres hermosas de grandes atributos y cuerpo sexy, algo que cualquier hombre desearía. Muy seguro, no obstante, sus palabras eran seguras, eran firmes y sorprendentemente carecían de la severidad habitual, por lo que su leve estado de cólera fue disminuyendo gradualmente, mientras que Hollow se iba acercando, evidentemente sin tener intenciones de alargar más esta discusión. Encárguense de ellos. Con esa última orden, ambos se fueron, ignorantes de las sonrisas que nacieron en los rostros de ambas Kijin, quienes miraron de forma extremadamente dulce a los pequeños seres frente a ellas, haciendo que se estremezcan en antelación. Tal vez, más de uno se haya orinado para este punto.
El sol brillaba con fuerza y su luz chocaba con su pequeño cuerpo azul provocando un extraño, pero hermoso resplandor a su alrededor, pues, incluso si estaba en su forma slime, todavía tenía cierto grado de majestuosidad, algo que la haría distinguir incluso entre los de su especie. Muy bien, hoy les diré sus calificaciones. Ante sus palabras, los niños frente a ella la miraron con insistencia esperando con la poca paciencia que su tierna edad les otorgaba, ya sea porque sabía que iban a reprobar o porque tenían la esperanza de que no haya sido de esa manera. No obstante, su cuerpo se había empezado a derretir adquiriendo una apariencia mucho más deprimente haciendo que las miradas de los niños cambien rápidamente a una llena de pánico casi esperando que sea un sueño o una broma de mal gusto. No puede ser. ¿Es, en serio? En cuanto el shock hizo efecto, sus palabras salieron como simples balbuceos esperando algún tipo de confirmación verbal y no simplemente suponer por el lenguaje corporal de su maestra Slime. Por desgracia sí, chicos. Todos tragaron pesado la resignación, ya era evidente, pero querían tener el más mínimo atisbo de esperanza, en sus almas, algo que para bien o para mal, fue un buen movimiento. Todos aprobaron. Casi como si sufriera de bipolaridad, la Slime había vuelto a su actitud animada y feliz, claramente animada por la mejoría tan radical que habían obtenido en sus calificaciones, pues cuando llegó todos estaban resignados a morir dejando de lado sus estudios y la única razón por la que no eran completamente analfabetas era por los esfuerzos de otra de las profesoras quien al igual que ella no se había rendido en enseñarles a estos niños. Oiga, no está bien que nos asuste. La sonrisa interna que tenía Rimuru no se comparaba con nada, era evidente que esto lo tenía más que preparado desde hace un tiempo. Después de todo, incluso si era una adulta, casi llegando a los 40, su mente seguía siendo joven. Le gustaba divertirse y con el constante estrés de Tempest y sus responsabilidades no podía hacerlo. Tranquilos, solo quería sorprenderlos. Al ver que se habían calmado, optó por tomar su apariencia humana tomando un par de papeles en el atril. Realmente le gustaría tener papel en Tempest, pero según sabía lo único con papel era la libreta de Hollow. No obstante, estaba hecha con pieles curtidas siendo que en Ingrasia lo hacían de la manera más moderna, o sea con fibras de celulosa prensada. Todo esto fue por su gran esfuerzo, y bueno, con esto, doy por finalizado mi trabajo como docente. Al final del trimestre los dejaré en manos de la maestra, Tis. Hollow y yo volveremos a Tempest después de eso. Era evidente que no estaban felices con esa noticia, sus rostros hablaban por ellos y aunque sus interacciones con el gigante rubio fueron cortas era seguro decir que también lo extrañarían. No se pongan así, incluso si yo no estoy, ustedes seguirán siendo mis queridos alumnos. Sus sonrisas regresaron, pero evidentemente no con la misma intensidad que hace unos minutos, pues tenían un sentimiento de resignación siendo dominante ante la felicidad del momento. Algo estaba pasando, lo sabía perfectamente, pues el sentimiento de intranquilidad combinado con el leve temblor en sus manos le hacía pensar que algo estaba pasando y él no se había dado cuenta. Trató de mantenerse lo más calmado que pudo, en el exterior esperando a que Rimuru terminara de despedirse de sus alumnos para poder irse. Tenía la ferviente necesidad de llegar a Tempest lo más rápido posible, algo le decía que tenía que estar ahí. Muy bien. ¿Nos vamos? No dijo nada, en su lugar se limitó a asentir mientras ambos subían sobre el lomo de Ranga, quien jadeó levemente por el peso del gigante, por lo que tuvo que agrandar su tamaño estándar para cargar a ambos. Vamos, Ranga. El sentimiento no desaparecía, de hecho, solamente aumentaba con cada segundo, por ende sus sentidos estaban más que alertas, ante cualquier cosa que pueda ser un peligro para ellos, pero sabía que el peligro no estaba aquí, sino en Tempest, por eso su necesidad de llegar. Alto, incluso si no sabía por qué. Ranga todavía acató la orden y Naruto no tardó en bajar de su lomo sintiendo la presencia de alguien, pero curiosamente parecía estar en todos lados. Supuso que estaba esparciendo su poder mágico como una niebla para que no supieran cuál es su ubicación. Ranga, escóndete en mi sombra. Al parecer Rimuru también fue consciente del estado en el que se encontrarán y su postura lo demostraba, pero no dijo nada, ni siquiera se molestó en mirarla, pues seguía buscando a la persona que los vigilaba. Soruei. Rimuru se acercó al mencionado, quien extrañamente había comenzado a parpadear. Supuso que era un clon, pero el hecho de que esté fallando su funcionamiento le hizo saber que algo estaba mal. Amos, por favor, huyan, están atacando Tempest, y son más fuertes de lo
Trató de comunicarse mentalmente con cualquiera que pudiera escucharla, pero ni siquiera pudo intentar nada cuando a sus oídos llegó el sonido del metal, pues Hollow había desenvainado su espada. Un gusto conocerlos, supongo. Pero será la última vez que nos veamos. Finalmente se dio la vuelta notando de inmediato cómo se terminaba de formar una barrera alrededor de ellos, supuso que por su naturaleza era una barrera antimagia y de hecho sentía como sus habilidades se iban sellando una a una. También es un gusto conocerte ahora, dime, ¿en qué puedo serte de ayuda? Había ira en su mirada, pues incluso si su rostro era igual de estoico que él, de Hollow, sus ojos hablaban por ella con las brasas y rescoldos de la ira avivando su intensidad con cada segundo que pasaba. Tienes muy buenos modales, Rimur Tempest, canciller de la coalición del Busquet de Jura. Era evidente que ella era el objetivo de esta mujer él. Porque estaba más allá de ella y completamente fuera de su comprensión, pues aunque podía decir que esto es simplemente por órdenes de alguien, ya había quedado en claro la ira que la consumía. ¿Estás diciendo que yo soy el líder de una ciudad de monstruos? Creo que te confunde. No pudo acabar, pues la voz del gigante resonó con fuerza en su cabeza haciendo que su espalda se ponga erguida, casi como si estuviera frente a un general, pues era más que evidente la molestia del hombre. Rimur. La mujer no fue consciente de la reprimenda del rubio, pues ella no lo había escuchado y por ende siguió hablando pensando que Rimuru había optado por dejar de tratar de desviar la situación. Tu ciudad es una molestia, nadie la quiere, por eso estamos interesados en que no llegues a casa. Ni hoy ni nunca. Quería hablar, quería detener esto de la manera más diplomática posible, pero la mujer fue mucho más rápida haciendo que su cuerpo desaparezca ante la intensidad y la velocidad y solamente sea visible cuando reapareció frente a Hollow. No obstante, el gigante no era lento, ni siquiera por su tamaño y por consecuente, fue relativamente fácil bloquear el ataque estando levemente sorprendido por la fuerza detrás de los brazos de la mujer, sin embargo, seguía siendo débil físicamente al menos si lo comparaban con él. Viendo que un forcejeo sería inútil contra él, el rubio optó por saltar tomando distancia y sin descuidar su retaguardia en caso de que Rimuru finalmente haya optado por unirse al combate, pero sorprendentemente seguía en su misma posición, tal vez viendo cuál sería el mejor curso de acción ahora que la mayoría de sus habilidades están bloqueadas por la barrera. No te muevas, tú eres su objetivo. Trata de romper la barrera. Naruto embistió en contra de la mujer con una velocidad casi vertiginosa, pero por sorprendente que parezca, ella pudo esquivar su ataque pues su cuerpo parecía haberse movido con antelación como si supiera la manera en la que iba a atacar. Debido a eso, dejó un lugar bastante expuesto donde podía ser atacado y así fue pues ella no perdió el tiempo en tratar de cortar la piel del gigante, siendo que su intento se vio infructuoso cuando el enorme mandoble del gigante detuvo su espada en seco. Ambos dieron un paso hacia atrás y sus espadas se alzaron sobre sus cabezas. Pero mientras que ella parecía predecir cada movimiento que el rubio hacía, el gigante escuchaba con atención el movimiento de sus articulaciones sabiendo de antemano cuándo atacaría y tratando de descifrar en su mente el cómo lo haría. Sus armas volvieron a chocar y aunque era evidente que ella estaba en desventaja cuando se trataba de fuerza bruta, igual siguió adelante con su cuerpo siendo mejorado por las magículas en un intento de dominar sobre su enemigo. Naruto gruñó levemente lanzando a la mujer alejándolo de él haciendo aún más obvia la diferencia de fuerza entre ambos y en velocidad pues el gigante se movió sorprendentemente rápido con un movimiento continuo y zigzagueante era casi impredecible, pero ella no tenía que predecir todos sus movimientos solamente su ataque y fue por eso que cuando trató de atacar ella logró desviar el filo de su espada y salir ilesa de la poderosa estocada. Esta vez fue su turno de tomar la ofensiva embistiendo al gigante y aunque la espada del hombre estaba cerca de su rostro, ella fue más rápida al moverse saltado e impulsando sus pies sobre el metal sin filo tratando de dar una estocada descendente. Nuevamente falló. El cuerpo de Naruto volvió a moverse y esta vez su espada no tenía la intención de cortar pues debido a la distancia era imposible que llegara a esquivar y fue por eso que utilizó el lado sin filo como un garrote golpeando fuertemente el costado de la mujer y alejándola exitosamente de su intención anterior. No la mates Hollow. Ella es Hinata Sakaguchi. Es estudiante de Shizu. Tal vez ahora no podamos resolverlo, pero estoy segura que tal vez pueda hablar con ella después. Ni siquiera se molestó en gruñir, pues nuevamente la espada de Hinata trató de cortarlo. Fallando nuevamente en su intento al volver a bloquear pero era evidente que sin un poder externo que los ayude esto se mantendría en un punto muerto.
Podía adquirir su verdadera apariencia y tomar la ventaja de sus destrezas físicas, pero si lo hacía corría el riesgo de poder matarla de un mal golpe, y si quería tenerla viva entonces tenía que arreglárselas con lo que tenía a la mano. Optando por un camino mucho más ofensivo, atacó de frente con su espada en mano y alzando su filo por sobre su cabeza con la clara intención de cortarla a la mitad. Incluso si sabía que eso la mataría, confiaba en las capacidades que había visto hasta ahora para que pueda esquivar o desviar su ataque. No se equivocó en su predicción. Hinata, al ver las intenciones de su enemigo, no dudó en inclinar su cuerpo haciendo que el ataque pase de largo, y ella misma intentó contraatacar siendo igualmente repelida por el enorme mandoble del gigante, quien viendo una oportunidad golpeó el rostro de Hinata con su mano libre. El golpe fue con la menor cantidad de fuerza posible, aún así fue lo suficientemente fuerte como para hacer que su cuerpo golpee fuertemente contra el suelo y una cantidad de tierra salte sobre él. No obstante, Hinata no era débil, por lo que se levantó casi de inmediato y con energías renovadas saltó al ataque. Olvidamos por completo de Rimuru, quien seguía fallando en sus intentos de comunicación y en destruir la barrera. La barrera está conectada a ella. Creo que vas a tener que noquearla, no veo otra manera de romperla. Trató de esquivar otra estocada y aunque lo logró, se vio levemente aturdido cuando una patada impactó con fuerza sobre su cabeza, y el hecho de que esté vistiendo con pesadas botas de metal solo acrecentaba la fuerza en el ataque. No obstante, no parecía muy afectado por el golpe, y eso se vio cuando volvió a atacar con Hinata, prediciendo sus movimientos en cada intento, pero siendo cada vez más difícil cuando la velocidad iba en aumento y su propio cuerpo no podía seguir el ritmo. Con un poderoso rugido el gigante lanzó una estocada, una que Hinata sabía que podía bloquear y así lo hizo, pero la diferencia entre esta y las demás fue clara, pues la fuerza fue tal que sus brazos no pudieron soportar el peso y cedieron ante el ataque. Sin embargo, logró ser lo suficientemente rápida como para desviar el filo del mandoble, pero no lo suficientemente perspicaz como para ver cómo era tomada por el cuello y alzada sobre el suelo, con el gigante siendo rápido en dar un poderoso cabezazo. Debido a la fuerza, su cuerpo se vio alejado del hombre y por breves segundos quedó inconsciente, y aunque fue breve fue el tiempo suficiente como para que la barrera caiga y las habilidades de Rimuru regresen. Cualquier otro se hubiera rendido, pero Hinata era lo suficientemente terca como para evitar la rendición, y aún más cuando su estado iracundo finalmente parecía haber explotado con el fuego y las poderosas brasas rodeando su cuerpo. El hormigón debajo de ella se derritió en alquitrán, una masa negra envolvió su cuerpo mientras daba un paso tras otro, todavía tropezando hacia Hollow con una determinación bastante loable. Su espada fue llevada a su costado, la punta de su espada raspando contra el suelo incluso mientras se hundía más profundamente en el lodo. El metal crujió por la tensión del calor, el cabello de Hinata se chamuscó en las puntas mientras que la frialdad de su mirada enmascaraba cualquier emoción que pudiera ser visible en estos momentos. Algo en su postura cambió, un compromiso con la violencia hizo que Hollow se viera obligado a acelerar, impulsado por puro instinto, algo que no falló, pues un momento después, Hinata se precipitó a través de su posición anterior aplastando la tierra y las rocas con la misma facilidad que uno rasgaría poliestireno. Parecía más como un tanque fuera de control que cualquier otra cosa. Sus tacones de metal causaron un chillido impío mientras que un árbol cercano se derrumbó bajo el peso del impacto, cayendo y rompiendo al tiempo que arrojaba al área circundante en una oscuridad tenida. Hinata no tardó ni un segundo en volver a embestirlo, pero esta vez su espada estaba al frente recibiendo el impacto y era evidente que hubo una diferencia. Fue muy leve, el equivalente a cortar una roca con las uñas, pero hubo progreso. Nadie me contesta. Debemos irnos ahora, no tenía que decirlo dos veces, por lo que rompiendo el forcejeo entre ambos hizo que la espada de Hinata se deslizara entre los dedos de la mujer, quien abrió los ojos sorprendida mientras veía cómo los nudillos del gigante se acercaba con fiereza sobre su rostro. Después solo quedó la oscuridad. Capítulo 22. Era lo suficientemente viejo como para saber que las cosas nunca van como lo esperas, pues la eventualidad y la adversidad siempre son cosas comunes en este mundo, pero así como te hacen tropezar también te dan la oportunidad de levantarte. Aún así, ¿cómo podían levantarse de esto? En realidad dudaba que pudieran. Rigurd siempre creyó que lo peor que vería sería ver cómo la vida se apagaba de los ojos de su difunto hijo, el hecho de ver cómo su cuerpo estaba repleto de heridas profundas por las garras y colmillos de los lobos y cómo la sangre no paraba de salir, no importar cuánta presión llegara a ejercer sobre las mortales heridas.
Lloró durante días la muerte de su hijo y aunque la venganza nunca fue algo que buscara, el resentimiento hacia el antiguo líder de los Tempest Wolf, fue algo que siempre guardaría en su corazón incluso sabiendo que ese monstruo ya estaba muerto. No obstante, Rigurd se había dado cuenta de la manera más terrible que sus pensamientos estaban muy equivocados y el caos a su alrededor era una imagen que ni con la magia más poderosa llegaría a poder borrar. La ciudad central de la coalición de Tempest, un lugar hermoso sin lugar a duda lleno de vida y las sonrisas plasmadas con fervor en los rostros de todos sus habitantes, pues nadie mendigaba, nadie tenía que robar, no había necesidad de pedir comida. Todos estaban cómodos y en paz. Esa imagen que pensó nunca cambiaría se vio manchada y ultrajada por las llamas, el ennegrecido humo de las brasas ardientes que quemaban todo a su paso y la sangre que no dejaba de teñir las calles en un espantoso tono escarlata. Al final, solo pudo cerrar los ojos mientras trataba de desviar sus pensamientos e incluso si escuchaba los pasos a sus espaldas, estaba lo suficientemente ensombrecido por el sentimiento del resentimiento y el dolor como para ignorarlo. Rigurd, no obstante, aunque podía ignorar los pasos, se veía obligado a acudir a su llamado, cada vez que su nombre salía de alguno de sus amos y esta vez no fue la excepción cuando su nombre fue pronunciado por el lacónico hombre a sus espaldas. «Mi señor». Buscó con la mirada la presencia de Gran Rimuru, pero al parecer el gigante había llegado solo o tal vez había optado por dejar a su pareja atrás en sus pensamientos. Realmente esperaba que fuera lo segundo, pues de no ser así significa que algo más pudo llegar a pasar. Hubo un cambio repentino en la atmósfera, pues un peso repentino se dio a conocer. El aura radiante de amenaza que generalmente rodeaba al gigante todavía estaba allí, pero en silencio, menos concentrada de lo habitual, como si de alguna manera la atención del gigante estuviera en otra parte, presumiblemente hacia los causantes de tanto caos. Momento después el suelo comenzó a temblar con la fuerza suficiente para hacerlo caer como si un mazo hubiera caído sobre un vitral y por un momento llegó a temer las consecuencias ante la ira del hombre frente a sus ojos. El gigante, haciendo honor a su homónimo, era tan enorme y tan monstruoso que de alguna manera dudaba que alguna vez hubiera sido un hombre normal. Pues ahora se alzaba sobre él con la innegable presencia de un titán. En su posición actual era como un indomable y aterrador monolito de músculos con su piel más parecida a la piedra en lugar de carne y hueso. Sin embargo, su mirada no parecía ni desdeñosa ni enojada. Sorprendente para algo aparentemente llamado demonio, pues simplemente miraba con semblante pétreo. El gigante exhaló lentamente mientras el vapor escapó de su boca como una máquina de vapor. Internamente sintió lo que podría haber sido un escalofrío de inquietud deslizarse por su espalda. Al final, su propia inquietud logró ser aplacada cuando a la distancia el hongo de humo por la explosión hizo aparición, llamando la atención de ambos hombres y afortunadamente aplacando la ira gélida que había estado invadiendo el corazón del rubio. El fuego crepitó a su alrededor, rugiendo en un brillo esclarecedor convertido en un mar de llamas que se arremolina y gira en una violenta y peligrosa espiral. No era la primera vez que sentía las brasas del odio surgir en su interior. Él era consciente de cuán acogedor era su calor y lo cómoda que era su estadía. No obstante, incluso con sus mayores esfuerzos por mantener la cabeza fría, la situación actual simplemente lo impedía. No hubo culpa cuando atacó con salvajismo y bestialidad a quien en algún momento llamó sus aliados. No había vacilación en sus salvajes movimientos ni en sus iracundos ataques. Supuso que fue su culpa al llegar a confiar en esas personas con tanta rapidez. ¿Benimaru? Sus ojos se abrieron en grande ante la mención de su nombre y su cuerpo casi de manera automática se postró de rodillas con la cabeza puesta en el suelo y sus ojos negando el levantar la mirada ante la vergüenza que lo invadido. Gran Rimuru. Los dorados ojos de Rimuru carecían del brillo que los caracterizaban y una mirada compungida estaba plasmada con fervor en su rostro e internamente el corazón del Kijin se estrechó al pensar en cómo reaccionaría al ver, ya no importaba eso ahora. ¿Qué pasó aquí? Explícate. Benimaru miró a sus espaldas y Rimuru siguió su mirada notando de inmediato el deplorable estado de Youn Farmenas y Grucius, quienes al parecer estaban defendiendo a una mujer. Siendo honesta, no sabía quién era. Jamás la había visto, pero es evidente que no es una aliada y la barrera antimagia que está alrededor de la ciudad parece prevenir de ella. Es esa mujer, es una Majin. Fue ella quien puso la barrera. Hemos intentado atraparla, pero Youn se puso en nuestro camino, y acabamos peleando entre nosotros.
Su mirada de estrechó con la mujer siendo el principal objetivo de su ira y aunque nunca lo diría en voz alta realmente estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no matarla. Ya había visto la sangre pero ningún cuerpo, al menos tenía la esperanza que solamente haya heridos pues con sus pociones curativas eso ya no sería un problema. Gran Rimuru. Lo lamento tanto mi señora, no quería traicionar su confianza. Solo quiero ayudar Micran. Esta vez sus ojos se desviaron hacia Youm, quien debido a la falta de varios de sus dientes, sus ojos hinchados por los golpes y la debilidad, hablaba como si estuviera ebrio con las palabras arrastradas y la lengua mordida. ¿Tiene que ver algo, Gran Rimuru? Su boca estaba sellada, realmente no tenía nada que decir en este momento, toda su atención estaba en mantener sus instintos más primitivos bajo control, pero era una tarea que se hacía nada difícil conforme una pasando el tiempo. Mientras se iban alejando del sucio callejón las miradas que sentía eran extrañas, sentía la tristeza, la pena, el dolor, el sentimiento de resentimiento plasmado en los rostros de los presentes, no sabía a qué se debía. ¿Qué pasó aquí? La plaza central, la gente siempre pasaba aquí con frecuencia, era el lugar perfecto para ser consciente de la avidez que Tempest podía presumir, una avidez que siempre le gustó contemplar pues era la prueba de que sus esfuerzos estaban dando frutos. Pero ahora, la sangre invadía el lugar, la gente que juró proteger se encontraba envuelta en andrajosas mantas, la muerte y el dolor invadía el lugar en una imagen que estaba segura nunca llegaría a olvidar. Fueron los humanos, Gran Rimuru. Les abrimos nuestras puertas, pero no tuvieron misericordia. Un hombre de entre la multitud finalmente tuvo el valor de hablar, pues los demás estaban demasiado ocupados tratando de aplacar su propio dolor o socorriendo a los heridos que no podían mantenerse de pie. Aún podía sentir el olor a ozono en el lugar y aunque la adversidad en el ambiente había disminuido gradualmente, la sensación de luto y pérdida se había negado a desaparecer en el corazón de los que aún viven. La luna finalmente había tomado su lugar como regente temporal de los cielos mientras que iluminaba con su tenue pero hermosa luz su camino, evitando que tenga que desgastar sus ojos en saber a dónde se dirige. Al final la plaza central era su objetivo, uno que no tardó mucho en alcanzar pues aunque sus pasos eran lentos y calmados, el hecho de que sus piernas sean tan largas le permitía recorrer más distancia de lo habitual. Y finalmente la vio. Rimuru no la estaba pasando bien. Lo sabía perfectamente, pues un manantial de sentimientos la estaban abrumando, evitando que pueda esclarecer sus sentidos, que su mente piense correctamente y que pueda tomar decisiones que le corresponden como líder. No dijo nada al llegar, sabía que ella era consciente de su presencia por lo que se mantuvo en silencio mientras veía con algo de pena el cadáver oculto entre mantas de una voluptuosa mujer. Era Shion. Había sido informado por Rigur del asesinato de la Kijin y aunque no la consideraba una amiga, llegó a tenerle cierto grado de simpatía por lo que sentía bastante lástima por su caída y le hubiera encantado poder evitar su fallecimiento. Rimuru, debes descansar. Llevas 3 días en este lugar, no obtuvo una respuesta y tampoco insistió en conseguir una, sabía por lo que estaba pasando por lo que sería mayormente tentativo con sus palabras y trataría de hablar con la mayor suavidad posible, al menos ella merecía eso. Tú me dijiste que la violencia nos cambia, que no nos hace débil caer ante sus efectos. Sus ojos se cristalizaron tratando de mantener las lágrimas y evitar que se desborden, pero incluso con todo su esfuerzo al final falló en su misión y las gotas no tardaron en caer por sus mejillas y caer sobre el rostro de la Kijin. No sé qué hacer ahora. Finalmente, las lágrimas cayeron sin contención alguna y mientras su voz se rompía su rostro en blanco cambió rápidamente a uno compungido y afligido, sin realmente saber qué hacer de ahora en adelante con la confianza que había ganado con el tiempo ahora hecha pedazos. No puedo evitar imaginar una y otra vez lo que hubiera pasado, si nos hubiéramos quedado aquí. Si no te hubiera obligado a acompañarme, ella seguiría con vida. Sus manos tiraron con violencia de su cabello, estaba nerviosa, estaba asustada, estaba llena de pánico y un dolor agudo que golpeaba su pecho cada vez que veía a su alrededor, siendo consciente de toda la cantidad de personas que murieron por su culpa. Si tan solo hubiera... Al final no pudo seguir hablando, pues el gigante finalmente tomó la palabra interrumpiendo su vorágine de dolor y autocomplacencia, haciendo audibles sus propios pensamientos. ¿Anticipado una invasión que nos tomó por sorpresa a todos? ¿Detener un ataque que no podías predecir? No hay si tan solo, Rimuru.
Las acciones tienen consecuencias, no es un castigo que las recordemos. Su mirada se volvió irónica como si su último comentario fuera la mentira más grande que haya escuchado. Jamás, y tal vez era así, pues cada que recuerda las decisiones que tomó y lo que hizo para llegar a este momento, siente como algo en su interior se desgarra poco a poco. Se siente así. Naruto se arrodilló al lado de Shion, tapando por completo su cuerpo con la manta evitando que su rostro sea visible para su pareja, pues a su parecer 3 días viendo el mismo frío cadáver era suficiente castigo autoinfligido. Incluso los mejores líderes toman malas decisiones. Los mejores toman la responsabilidad. Recuérdalo. El gigante puso su brazo alrededor de los hombros de Rimuru tratando de mostrar al menos algo de apoyo. Después de todo, él era bastante inepto cuando se trata de sentimientos y emociones, no porque no las tuviera, sino porque nunca tuvo tiempo de hacer uso de ellas. Rimuru había tenido una sensación insoportable de culpa y aberración por sí misma durante las últimas 3 lunas, después del ataque hacia Tempest, y aunque el sentimiento de dolor aún estaba presente, había algo que había estado dominando sus sentimientos las últimas horas. La esperanza. Los aventureros humanos enviados de Gloomund habían regresado a Tempest pues se habían enterado del ataque y vinieron para asistir a su ayuda, aunque para ser justos su ayuda no sería de mucha ayuda con la situación actual y con la desconfianza de su gente hacia los humanos. No obstante, la mujer del grupo había contado la historia de una niña, quien gracias al dolor destruyó una ciudad entera utilizando la semilla de la evolución y las almas a su disposición para evolucionar a Rey Demonio. Ella nunca quiso ese tipo de poder y de hecho el convertirse en Rey Demonio siempre fue un gran no en su lista, pero ahora mismo había algo que le daba la esperanza de que podía traer a Shion y a todos los asesinados de vuelta y por nada del mundo lo iba a dejar pasar. ¿Estás segura? Rimuru miraba como su pareja parecía estar en un debate, pues aunque esta era la última esperanza que le quedaba no era la idea más brillante y de hecho los contras se hacían cada vez más visibles cuanto más lo pensaba, pero en este momento no podía importarle menos. Lo estoy. Su voz salió con la misma firma y severidad que había visto a Oryou usar desde que lo escuchó hablar por primera vez, pues incluso si tuviera que matar a cada humano de Falmouth para evolucionar lo haría. Ellos atacaron primero, era lo justo que ella regresara el golpe con el doble de fuerza. Muy bien, aún no estaba convencido, ella lo sabía, pero al menos esa confirmación le dio la oportunidad de finalmente desplegar sus alas y volar, pues mientras ellos hablaban Benimaru y los demás ya deben de haber comenzado el ataque ante los núcleos de la barrera alrededor de Tempest. Sería paciente y esperaría el momento indicado, no obstante el misma alrededor de su cuerpo se había disparado en anticipación mientras que su cuerpo entero vibraba en una sed única que jamás pensó llegar a sentir. Estaba molesta y tenía que desquitarse con algo. Siempre creyó que su paciencia era buena, que tenía la suficiente mentalidad como para esperar por largos lapsos de tiempo, pero realmente subestimó lo cruel que puede ser alguien cuando el dolor y la ira los llegan a consumir. Todo está listo, gran Rimuru. No hubo sonrisa detrás de su máscara, ni tampoco una sensación de júbilo al saber que el tiempo de espera finalmente había acabado, pues lo único que podía sentir ahora era una ira gélida que esperaba fuera aplacada o de lo contrario explotaría sin forma ni control. Mejido. No hubo explosiones exageradas, ni nada que llamara mucho la atención, pero los resultados fueron más que innegables cuando los soldados en tierra comenzaron a caer uno por uno a una velocidad vertiginosa para el éxtasis de Rimuru, que si bien no disfrutaba de su acto tampoco lo repudiaba. Era completamente indiferente ante su cruel acción, pues mientras ella no sentía nada al matar a todas esas alimañas, los observó el tiempo suficiente para darse cuenta que ellos realmente disfrutaron el matar a su gente, se regodearon vilmente con el sufrimiento que causaron. Advertencia. Análisis de la habilidad única inclemente se ha completado en su totalidad. Ahora puedes embargar las almas de aquellos que ruegan por sus vidas para pasar al siguiente nivel. Rimuru no pudo evitar poner los ojos en blanco, ante lo difícil que era entender algunas veces las palabras de gran sabio, y sabía sin lugar a duda que posiblemente lo hacía a propósito, ya sea para verse más inteligente o porque simplemente no quería hacer caso a sus quejas. En resumen, no era una idiota, pero tampoco una genio. De hecho algunas veces envidiaba la prodigiosa mente de su pareja, quien aunque no era un erudito sí había mostrado un intelecto en el arte de la guerra y en la batalla lo suficientemente bueno para sorprender a muchos. Perder el espíritu de lucha e inestabilidad significa la muerte inminente.
No se veía como una habilidad muy útil, al menos no en un enfrentamiento directo y sin cuartel, pues aunque estaba segura podría funcionar con personas débiles, ella estaba rodeada de enemigos y aliados extremadamente poderosos, por lo que la habilidad es en el mejor de los casos infructuosa para la mayoría de las situaciones. ¿Ya tengo las almas suficientes para evolucionar? En los pocos segundos que tenía de hacer iniciado Mejido, una buena cantidad de soldados habían comenzado a caer una por una, y aunque era una gran cantidad no estaba del todo segura de que sea la cantidad requerida, pues se necesitan 10.000 almas, pero tenía otras 10.000 de sobra. Actualmente tienes el 57.235%. Realmente eran bastante innecesarios los números finales. Gran Sabio podía haber redondeado el número y no decirlo por completo, pero al parecer le gustaba hacerse la vida imposible, pero tampoco trataría de detener a su habilidad de hacer algo como eso. Pregunta. ¿Deseas activar la habilidad única Inclemente? La técnica Mejido fue desactivada. Las personas habían dejado de morir, pero el caos no se había detenido, pues el miedo y la superstición inundaron todo el campamento, haciendo que empiecen a correr como gallinas sin cabeza, o al menos así lo veía ella desde su posición en las alturas. Sí. El cambio en el ambiente fue instantáneo y la habilidad no tardó ni siquiera un segundo en ser utilizada, y como si fuera arte de magia, cosa que sí lo era, los soldados de Falmouth dejaron de correr y poco después extrañas esferas fueron desprendidas de su cuerpo, haciendo que el peso de sus armaduras los hagan caer, escuchándose el sonido seco de sus cuerpos mantenerse embrauces en el suelo. Con el uso de la habilidad única Inclemente cegaste de manera inmediata todas las almas de los que vivían en la zona. Rimur finalmente dejó que sus alas empezaran a descender, haciendo que la distancia entre ella y el suelo se haga cada vez menor, y no guardó sus alas hasta que sus pies finalmente lograron tocar la tierra. Aviso. Todas las condiciones han sido completadas, se iniciará el proceso de evolución a Rey Demonio, ¿está de acuerdo con eso? El pie de la mujer Slime golpeteó la espalda de un soldado cualquiera. Realmente estaba sorprendida por la reacción de estos humanos ante su habilidad inclemente. Nunca creyó que fuera tan rápida o letal, pero al parecer hay que ver para creer. ¿Puedes hacer que Hollow y yo evolucionemos al mismo tiempo? Había tenido la idea rondando por su cabeza desde hace algunas horas, pero realmente jamás pensó plantearlo directamente al gigante. Después de todo, sabía que su pareja se negaría rotundamente. La cantidad de almas es suficiente para la evolución de ambos. No obstante, Hollow Knight no cuenta con la semilla evolutiva de Rey Demonio. Si le son transferidas, las almas se mantendrán a la espera de una semilla. Pero la intromisión tan agresiva hará que caiga inconsciente. Una semilla de Rey Demonio no era la cosa más fácil de conseguir, y de hecho ella tuvo que pelear contra el Orglor para hacerlo, pues al comerse a la bestia permitió que la semilla de la evolución se adentrara en su cuerpo, y ahora que tenía todo el material finalmente haría eclosión. Hazlo. Si logramos conseguir otra semilla, él también podrá evolucionar. Espero algunos segundos una respuesta, pero no llegó nada, así que sacó sus alas dispuesta a iniciar vuelo y alejarse a ese horrendo lugar, pero ni pudo hacer mucho cuando sorpresivamente una sensación de debilidad la invadió por completo. ¡Oh no! No pudo mantener el peso de su cuerpo y sus piernas adquirieron una debilidad impresionante, por lo que no fue del todo una sorpresa como caía sobre su rodilla tratando de mantenerse aún consciente, pero estando cada vez más cerca de fallar en su misión. Activando. Invocación de demonios. Mi ofrenda son todos los cuerpos de este lugar, ahora vengan, les prepare un banquete. El sello de invocación apareció no muy lejos de su posición y la sensación del viento se volvió fría, mientras la sangre que antes apenas era perceptible debido a la falta de heridas en los soldados ahora parecía como si estuviera cayendo de un manantial, haciendo que su rostro se arrugue en disgusto por el terrible olor. ¡Ah, cuánta nostalgia! Están haciendo un nuevo Rey Demonio, esto es magnífico. No se molestó en ver correctamente a los demonios, en su lugar utilizó la poca concentración que aún le quedaba para llamar a Ranga, quien apareció de inmediato ante su llamado subiendo a su ama sobre su espalda al ver su estado debilitado. Escuchen bien. Hay una persona que fingió su muerte, quiero que lo maten. ¿He sido clara? Era difícil saber cuál era la expresión del demonio y se hacía cada vez más difícil con cada segundo, pues sus ojos parecían empezar a fallar, viendo borroso a su alrededor y que lo único que pueda distinguir sea el cabello negro del demonio. Entendido, pero, ¿me permitirá que le siga sirviendo, mi señora?
Rimuru quería golpearlo por ser tan desconsiderado, pues en su estado actual era evidente que no estaba en posición de tener una charla y mucho menos de tomar en cuenta los deseos del demonio. No obstante, respondió con la mayor claridad posible, evitando caer dormida en medio de sus palabras. Primero haz lo que te ordene. Demuéstrame que puedes ser útil, ya hablaremos de eso después. Capítulo 23. No espero llegar a este lugar, mucho menos de forma tan repentina. En realidad, ni siquiera está completamente seguro de cuáles fueron las circunstancias de su llegada, pues, las 2 veces anteriores había estado dormido mientras hablaba con Wyrm, por lo que estaba bastante confundido el cómo llegó aquí. No obstante, no todo era completamente desconocido, pues los tronos estaban en su posición habitual, la obscuridad envolvía todo el lugar, y Wyrm estaba descansando cómodamente de su trono. Y ahí empieza lo preocupante. El cuerpo de Wyrm tenía grietas, parecía como si fuera de porcelana y en cualquier momento y con cualquier mínimo movimiento su cuerpo se iba a desmoronar. No obstante, no pudo decir, ni hacer nada, cuando la voz gutural y rasposa del dios finalmente se escuchó. Cuando el ciclo de vida de Beldanaba acabó, separe su alma en fragmentos. Forma, mente, dirección y fortuna. La pérdida de cualquiera de esos fragmentos haría que su resurrección no pueda iniciar. Ella no quería que iniciara. Antes de morir, hizo completamente cenizas su dirección y fortuna, haciendo más que evidente el hecho de que ya no podía volver a la vida. No obstante, unió la forma y la mente en uno solo, haciendo que ambos fragmentos vagaran por el universo buscando un sucesor de su poder y sus ideales. Que pudiera crear el mundo perfecto que ella nunca pudo. Después de eones parece finalmente encontró un recipiente. Al parecer, Rimuru está destinada a más de lo que sabe, o más de lo que cree. El cuerpo de Wyrm se agrietó aún más, con su fuerza vital haciéndose cada vez más débil. Estaba por morir, Wyrm lo sabía, Naruto también, pero no estaba dispuesto a hacer nada para detener ese hecho. Por la forma en la que hablaba de Beldanaba, es seguro decir que este hombre ha estado muerto la misma cantidad de tiempo que Beldanaba. La diferencia entre uno y otro, es que el alma de Wyrm aún se mantiene dentro de su cuerpo. No puedo, no quiero vivir sin ella. En el momento en el que ella murió, también empecé la búsqueda de un sucesor. Tú fuiste quien elegí. Ese es tu papel en todo esto, el tuyo y el de ella. Tu cuerpo fue hecho para depositar los rescoldos de mi alma, de mi poder. Aún tienes mucho que hacer para crecer y llegar a donde yo he llegado. Me gustaría poder verte hacerlo. Repentinamente, todo empezó a temblar, la máscara de Wyrm se volvió insostenible, estaba por romperse, los dos lo sabían, pero el sentimiento de muerte y poder que inundaba todo el lugar no le daba buena espina al gigante, quien mantuvo la guardia en alto. Mi reina, lamento haber tardado. Al final se rompió. Su cuerpo se hizo uno con la oscuridad. El destello de luz que siguió después, fue lo suficientemente fuerte como para sentir cómo su cuerpo se quemaba. El hecho de poder sentir dolor en un cuerpo con insensibilidad era algo sorprendente. ¿Qué no me dijiste, Wyrm? Sobre su cabeza, se alzaba la titánica figura de una bestia. Su figura se alzaba sobre el suelo, con sus poderosas alas. No negaría que se veía imponente. El luminoso resplandor que desprendía su cuerpo, lo hacían delirar por el dolor, casi podía jurar que era agónico. Era sorprendente que su cuerpo lo esté soportando. Instintivamente, llegó su mano a su espalda, fue igual que la primera vez que estuvo aquí. No obstante, la diferencia entre una y otra fue evidente. La espada anteriormente ausente, ahora se encontraba descansando sobre su espalda. La empuñadura no tardó en ser rodeada por sus enormes dedos en una ferocidad digna de él. Su acción fue un reto evidente hacia la criatura. Sin embargo, para él, más parecía una afrenta. El rugido siguiente fue una respuesta suficiente para él. El dolor que siguió después en su cabeza, lo hizo saber que esta pelea sería dolorosa. Su sentido auditivo ya estaba empezando a flaquear ante la cacofonía de estruendos que generaba la bestia. El gigante blandió su mandoble con fuerza, empezando a correr a una velocidad vertiginosa, haciendo que su cuerpo sea un simple borrón dentro de la bruma de obscuridad. El destello parecía que luchaba en 2 frentes, su luz tratando de dominar ante el reino primordial. Y él. Debido a la distancia entre el suelo y la bestia, se vio obligado a saltar para poder alcanzar al monstruo, cuyo cuerpo parecía un vistoso y poderoso destello de luz, una luz tan potente que solo su presencia lo quemaba en cada extremidad. Ni siquiera la capa ocultando la mayor parte de su cuerpo era suficiente para aminorar el dolor.
Su espada descendió en una poderosa estocada que lo cortaba todo, su movimiento tenía un compromiso directo con la violencia y cuando su espada estaba por impactar, una barrera apareció. Su fuerza y destreza física, siempre fueron sobresalientes, no había escudo o arma que pudiera resistir la fuerza de sus arranques. No obstante, aunque logró agrietar la barrera translúcida alrededor del destello, su fuerza no fue suficiente para vencerlo y rebotó. Por primera vez en esta vida su espalda tocó el suelo. A espaldas del titán, un enjambre de enormes y poderosas espadas apareció, eran suficientes para abrumarlo, pero no lo suficiente para lograr herirlo, por lo tanto esquivó o desvió cada ataque que se le lanzó cuando se levantó, y aunque logró resistir, el número aumentaba con cada segundo, y el patrón de ataque se hacía cada vez más impredecible. Finalmente no pudo esquivar. Una de las espadas logró atravesar su abdomen por completo, haciendo que internamente un jadeo escape de su boca, y el sentimiento inconfundible del dolor golpeó su cuerpo con violencia, y aunque trató de quitar el arma, se vio interrumpido cuando otra espada se lanzó en su contra. Ahora tenía un brazo menos. Trató de levantarse, trató de alzar su espada y atacar, pero el brillo que lo quemaba también estaba en estas espadas, por lo que la debilidad empezó a inundar su cuerpo, haciendo que un sentimiento de impotencia reclame su mente. Otra de las espadas se alzó sobre él, tratando de clavar su punta sobre su cabeza, y aunque sus instintos le gritaban que esquivara, que bloqueara, que desviara, su cuerpo no respondía con la misma afectividad que su mente. Finalmente impactó justo en su frente. Desde hace horas, no había dejado de maldecir, de insultar y gruñir en mal humor por su propia estupidez, pues desde que despertó y el festival de la cosecha llegó a su fin, había estado buscando a Hollow. No estaba en Tempest, tampoco estaba donde lo vio por última vez, haciendo que la confusión y la preocupación sean los sentimientos dominantes en su mente. Haciendo que el miedo combinado con el pánico, empiecen a ganar terreno en la contienda emocional a la que se había estado viendo sometida su mente. Después logró sentirlo. No necesitaba de percepción mágica para sentir la absurda cantidad de poder que desprendía el ambiente, tampoco necesitaba mejorar sus ojos con magículas para ver el enorme hueco en el cielo, estaría ciega si no viera al par de titanes teniendo una batalla sin igual, una que estaba segura no volvería a presenciar. No obstante, la pelea era lo que menos le interesaba. La criatura, gigante y majestuosa, hecha de las mismas sombras que lo rodean, tenía una firma mágica bastante conocida para ella, por lo que no era de extrañarás que finalmente el pánico haya vencido. Sus alas empezarán a revolotear en un vano intento de llegar con ambos seres. Tenía que llegar. La bruma de obscuridad y poder que lo envolvió, hicieron que un sentimiento de satisfacción lo llenara por completo, mientras sentía como la diferencia de altura entre él y el destello aminoraba con el pasar de los segundos. No hubo un breve momento de calma, ningún silencio antes del trueno de violencia que manifestó, pues otro rugido bestial resonó en el lugar, y como consecuencia, el reino primordial empezó a temblar con fuerza, parecía que en cualquier momento se iba a desmoronar por el choque de poder entre ambos titanes. Su cuerpo movió con fuerza y bestialidad su enorme puño, y esta vez, no hubo barrera que se interpusiera en su camino, y si lo hubo, la propia fuerza de su golpe fue más que suficiente como para romperla, igual de fácil que al cristal, mientras sentía con una cruda satisfacción cómo impactaba contra la bestia destellante. No obstante, incluso si su golpe tuvo la fuerza para romper el núcleo del reino primordial, no parecía ser suficiente para derribar al destello, quien no parecía muy afectado por su golpe, y respondió enviando todo el enjambre de armas que había creado con anterioridad, haciendo que debido a su tamaño, no pueda esquivar, y todas y cada una de las gigantescas espadas logré atravesar su cuerpo por completo. El dolor era insoportable e insostenible, y debido a eso, un rugido atronador salió de sus fauces, la tensión de su cuerpo fue suficiente para hacer que las armas salgan disparadas fuera de él, como si las hubiera escupido gracias al dolor. El estado iracundo en el que se encontraba, no tenía igual, y por eso la embestida y arremetida de constantes golpea no se hicieron esperar, al mismo tiempo que las armas del destello no dejaban de atacar y mutilar su cuerpo, pero al parecer, la misma obscuridad que formaba el reino de Wyrm cerraba esas heridas, haciendo que la pelea sea mucho más fácil de llevar. Mientras golpeaba al destello, su fuerza hizo que la realidad misma se empezara a desgarrar. Alrededor de ambos titanes, infinitas ventanas se abrieron, mostrando diferentes partes del universo que los rodeaba, con la infinita cantidad de mundos que ahora eran testigos de esta contienda.
Naruto juntó ambas manos y dio un poderoso golpe de martillo, haciendo que el destello suelte un alarido por el dolor, y en consecuencia, las armas volvieron a embestirlo con la diferencia que esta vez, trataron de clavarse en su rostro, pero fallando al utilizar su antebrazo como barrera. Sus ojos se apartaron solamente un segundo del destello, permitiendo que sus ojos bajen libremente a su alrededor, notando de inmediato las infinitas ventanas que lo rodeaban y la incontables cantidad de ojos que los observaban. Ese momento de descuido fue aprovechado por el destello, quien de sus ojos lanzó un poderoso rayo, igual de reluciente que su cuerpo, pues el ataque al impactar en su pecho lo hizo rugir por el dolor, sintiendo como su piel se hacía trizas por el ardor, como si le hubieran lanzado ácido al cuerpo. En un momento de ira y bestialidad desenfrenada, tomó una de las alas del destello quien aleteó tratando de que lo soltara, pero solo pudo chillar en un alarido infernal, cuando con la fuerza de su cuerpo, arrancó por completo el ala de la bestia. Su otra ala tuvo exactamente la misma suerte. De su cuerpo, incontrolables y poderosos rayos de luz lo atacaron, cada que salía uno ya había otro detrás de él, por lo tanto no tenía momento para esquivar o bloquear la enorme cantidad de ataques, siendo rápidamente sometido al dolor que lo invadió. Pero logró mostrar las represalias. Una de las ventanas, y curiosamente la más cercana, la conocía muy bien, ese era su mundo, ahí se encontraba Rimuru y por lo tanto, era su principal objetivo a seguir. Los brazos de Naruto tomaron al destello en un sofocante abrazo, que hacía que los huesos de su cuerpo empezaran a crujir en un vendaval de violencia, mientras que el licor del destello empezaba a salir de sus ojos, mientras los alaridos se hacían cada vez más insoportables. El gigante permitió que su cuerpo fuera tragado por la ventana a su mundo, sintiendo como los movimientos del destello se hacían cada vez menos violentos. Al final, ni siquiera los débiles alaridos lograron ser audibles. Al salir, no fue consciente de cómo las miles de millones de ventanas en el universo finalmente eran cerradas, pues sus ojos se empezaron a cerrar, con dolor y el cansancio siendo lo primero que sintió al todo finalmente acabar. Tanto era su cansancio que ni siquiera notó cómo el cuerpo del destello se desvanecía y se hacía uno con la oscuridad de su cuerpo colosal. Él había ganado. Capítulo 24. Cualquier tipo de movimiento ya sea brusco o leve, se mantuvo a la espera pues el cansancio que azotó su cuerpo combinado con terrible dolor que amargaba su humor fueron razones suficientes para optar por mantenerse en un constante estado de quietud. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos haciendo uso de la antinatural soledad, que su posición actual le permitía el experimentar mientras respiraba profundamente intentando, y fracasando, olvidar el agudo y crónico dolor que mantenía su mente aún despierta. Podía sentir la sangre aún saliendo a borbotones de su cuerpo y aunque hubiera deseado mantener el líquido vital en un estado de éxtasis no tenía la fuerza ni la voluntad para hacer eso en este momento conformándose con la idea de que sus heridas empezarán a sanar gradualmente por sí solas. No había mucho ruido que lo pueda molestar ni mucha luz que lo pueda incomodar pues sobre su cabeza el cielo nocturno se veía decorado por una luna apenas visible mientras las nubes se esforzaban al máximo para ocultar su resplandor. Ni siquiera los grillos habían empezado su orquesta y los búhos estaban inusualmente silenciosos sin poder hacer escuchar su característico ulular combinado de su incesante aleteo pues por el momento se estaba viendo obligado a únicamente escuchar el incómodo estertor de su garganta aún escupiendo el líquido carmín. Podía escuchar el desesperado aleteo de su pareja, su corazón latía con la fuerza de un semental en plena competición pero debido a la falta de su titánico tamaño inicial se estaba viendo con la frustrante y nada atractiva tarea de encontrarlo. No tardaría mucho, eso lo sabía. Si pudiera volver a su forma original, estaba seguro que las heridas escurriendo sangre no serían un problema, probablemente ya estarían cerradas para este punto pero no tenía la fuerza para cambiar y probablemente no la tenga por un tiempo. Carajo, Hollow. Finalmente la reluciente figura de su pareja se dio a conocer, sus mejillas estaban rojas y brillaban por las lágrimas que aún no habían parado de caer internamente, se maldijo por eso pero no podía decir mucho en este momento por lo que su autorreprimenda se mantuvo como un pensamiento tácito. Las manos de Rimuru recorrieron su cuerpo de manera desesperada tocando cada herida que su cuerpo podía vislumbrar con el pánico estando presente evitando que pudiera pensar con claridad. No cierres los ojos, cielo, ¿sí? Vas a estar bien, te lo prometo. Esas palabras no estaban dirigidas para él y probablemente hayan sido realizadas con el propósito de calmarse a sí misma tratando de convencerse de que sus palabras eran verdad incluso si aún estaban en duda. Si te saco de esta, vas a dejar que lea ese maldito diario.
Su boca hizo gárgaras con la sangre aún saliendo sin control y Rimuru finalmente optó por utilizar una de sus full poción pues hasta el momento no la había decepcionado en su practicidad. No va a funcionar, Rimuru ignoró su balbuceo lanzando todo el contenido del frasco esperando ver el reluciente resplandor de las magículas en acción y las heridas desaparecido en el instante en el que se administró al poción. Pero nada pasó. La sangre aún salía con la fluidez de un río en primavera, la palidez en su piel no hacía sino acrecentar y las heridas con la carne expuesta seguían igual que cuando llegó. No lo entiendo. ¿Por qué no funcionó? La única respuesta que obtuvo del gigante fue un gruñido adolorido y moribundo mientras apretaba los dientes evitando gritar. Sería una afrenta para sí mismo el mostrar debilidad ahora mismo. Aviso. La full poción solo funciona con heridas físicas. Estas heridas fueron mucho más profundo. Existe un 45% de probabilidades de supervivencia. No obstante debe evitar el mover su cuerpo, mi recomendación. Dejar que sane por sí solo, en estos momentos la supervisión constante, es lo único que se puede hacer por él. Rimuru finalmente dejó caer su frente en el pecho del gigante, permitiendo que las lágrimas fluyan sin restricción, haciendo que el miedo que sintió cuando lo vio caer y cuando la poción no funcionó se desprendan de su cuerpo y la dolorosa incertidumbre al no saber si sobrevivirá. Estaré bien. No estoy destinado a ir al Valhalla. Aún no. Rimuru abrió los ojos en sorpresa. Esa voz no resonó en su cabeza como era habitual, pues estaba segura, la escuchó perfectamente provenir de la garganta del gigante, fue gruesa, fue gutural, no era una voz que le gustaría escuchar en medio de la noche, pero era su voz una que nunca creyó escuchar con excepción de su cabeza cuya voz sonaba distorsionada y lejana. ¿Hablaste? La única respuesta que consiguió fue una mirada mucho más suave a la que estaba acostumbrada con un tácito y débil asentimiento, pues no tenía muchas fuerzas para nada y el dolor continuo era lo único que lo mantenía aún despierto. No había dicho mucho desde hace unas horas, la atención de sus ojos estaba en el constante crecimiento de las células y piel en las terribles heridas que afortunadamente desde hace un tiempo habían dejado de sangrar. Sabía que probablemente ahora mismo la estén buscando. El hecho de que estén yendo por el camino correcto era algo fuera de su comprensión, pero no estaba dispuesta a alejarse más de 2 pasos de su pareja, no estaba dispuesta a dejarlo solo en el estado tan debilitado en el que se encontraba. Siendo honesta, jamás espero verlo de esa manera. No obstante, las heridas antes mortales habían sanado de manera satisfactoria en las horas que tenía de esperar y aunque Raphael, la evolución de gran sabio después de su evolución a rey demonio, le había dicho que ya podía ser llevado a Tempest, realmente no estaba dispuesta a arriesgar el progreso que el gigante ha tenido, por lo que espero con gran paciencia su pronta recuperación, o al menos esperaba que estuviera en un estado mínimamente óptimo para poder levantarse y escoltarlo a la ciudad. ¿Dejarás que lea tu diario? Los ojos del gigante se habían mantenido cerrados durante algunos minutos, no teniendo nada que hacer además de reflexionar y concentrar todo su poder mágico en las espantosas heridas que ahora se veían en mejor estado que hace no mucho tiempo, haciendo que tenga un descanso del dolor inminente que no dejaba de asolar su cuerpo. Dudo que puedas leerlo. Y ahí estaba otra vez. La voz de Hollow. Realmente estaba feliz de finalmente escuchar su voz salir de su boca, no obstante no se había de oídos sordos ante su despectivo comentario. Era muy probable que lo esté malinterpretado y se refiera a otra cosa, pero de no ser el caso al menos tenía que defenderse. ¿Acaso me crees analfabeta? Para tu conocimiento, sé leer perfectamente. Tal vez fue un acto infantil de su parte, pero no pudo resistir el hace un puchero y cruzarse de brazos mostrando su molestia, pues aunque sabía que probablemente, muy probablemente, sea rápidamente ignorada, no quitaba que al menos haría el intento de ver una reacción en el gigante, además de su semblante pétreo habitual. Sus escritos son una combinación de la lengua de mi tierra y para ti solo serían galimatías sin sentido. No estoy del todo seguro de si gran sabio pueda descifrar los textos. Bueno, eso tenía mucho más sentido y para ser honesta tampoco lo sabía. Después de todo, las capacidades que su habilidad de análisis haya llegado a alcanzar ahora estaba fuera de su comprensión, y más después de su evolución a Raphael, una habilidad que de hecho no había sido mencionada al gigante. Bueno, no nos matará el intentarlo.
El gigante bufó mientras volvía a cerrar los ojos, permitiendo que un momento de lucidez pase por su cabeza, pues sin el dolor y el estrés sobre sus hombros era seguro decir que estaba en un momento de reflexión tácita que no dudaría en aprovechar. Después de todo, aún tenía la información dada por Wyrum, una información que todavía tenía que administrar en su cabeza y encontrar un sentido claro. Fue mucho menos locuaz de lo normal su presencia. Normal no pudo evitar tener un mar de pensamientos tácitos. Algo a su alrededor se sentía apagado mientras se mantenía en sus pensamientos, mientras que la constante ilusión había los constantes intentos de su pareja por hacerlo hablar se hacían molestos para la slime. Finalmente ella permaneció dormida a su lado y la luz vibrante de las antorchas y el fuego le hicieron saber lo cerca que estaban de ser encontrados. Realmente se tardaron más de lo esperado, pero no podía culparlos, pues Rimuru había optado por usar la máscara para esconder su aura y alertar a posibles enemigos, mientras que su propia energía mágica se iba desgastando con la idea constante de sanar su cuerpo. Se levantó en silencio, sintiendo como sus piernas empezaban a temblar por el esfuerzo inédito de mantenerse de pie, haciendo que de manera inconsciente un gruñido salga de su garganta, mientras hacía un esfuerzo sobrehumano por mantenerse erguido, además del mareo que invadió su cuerpo al levantarse de forma tan prematura. Viendo que la luz del fuego y las brasas estaba cada vez más cerca, no esperó más y de su espalda un par de alas emergió. Eran blancas, eran relucientes, casi podía jurar que tenían su propio brillo en la densa obscuridad de la noche, haciendo que su figura se vea aún más imponente de lo acostumbrado. Tomó impulso y de un aleteo su cuerpo fue elevado hacia los cielos, esta vez con la seguridad de que no volvería a caer, y mientras surcaba los cielos permitió que el frío y gélido viento golpeara su rostro. Este era un momento de calma y claridad antes del baño de sangre al que estaba por dirigirse. Supuso que era algo a lo que estaba destinado. Capítulo 25. Sus pasos eran tranquilos, sin querer dar testimonio del incandescente estado iracundo en el que aún se encontraba, permitiendo que la sangre que en última instancia la había derramado manchara su capa y las alas recién adquiridas, cuya utilidad por el momento se mantenía como apoyo intimidatorio. La sangre brotó de la herida, las arterias cortadas sangraron por todo el pasillo en ruinas, mientras la luz carmesí de las brasas y los rescoldos de las llamas parpadeaba y se desvanecía en un sonido chirriante y grotesco de la carne siendo quemada. ¿Qué eres, monstruo? En el suelo manchado por la sangre y las heridas mortales alrededor de su cuerpo se encontraba un hombre. Por su ropa no era difícil suponer que se trataba de un noble, por ende un objetivo a eliminar. Después de todo fue por eso que vino en primer lugar, sin importar la sangre que derramará o el camino de muerte que llevará a su paso. Su objetivo aún no había sido completado, no del todo al menos. Dios, nuestro Señor, se regocija con la sangre que usamos para regar los suelos de su gran creación. Su voz era débil, el sibilante siseo y la respiración ronca indicaban algún grado de daño interno hecho a su cuerpo, eso o la gran pérdida de sangre, que tampoco fue particularmente buena, pero tenía la seguridad de que si se iba ahora este hombre muy probablemente tenga la oportunidad de sobrevivir. No obstante, no hubo palabras de su parte, no hubo diálogos de por medio cuando alzó su mandoble, cortando huesos y carne de un solo golpe, dejando solo pedazos sueltos de ligamento detrás para conectar la extremidad a su cuerpo. El hombre ni siquiera pudo gritar por el dolor que asoló su cuerpo cuando sin vacilación ni duda permitió que el filo de su gigantesca espada pasara de manera rápida y limpia por su cuello sin molestarse por la sangre que empezó a salir y que ahora mismo manchaba su cuerpo. No hubo mucha contemplación de su parte cuando miró a su alrededor, vislumbrando el camino de destrucción y muerte que causó su repentina llegada a la ciudad de Falmouth. No estaba arrepentido de su acto recién realizado, pero tampoco estaba satisfecho. Las alas detrás de su espalda se abrieron con brusquedad, permitiendo que la sangre que manchaba sus pulcras y blancas plumas se desprenda de su figura, y aunque miró la destrucción que su acción realizó, finalmente permitió que la fuerza de sus nuevos apéndices lo eleven sobre el suelo y lo lleven con la destreza y agilidad que solo un ave rapaz podría presumir en su dominio de los cielos. Por extraño que parezca, se mantuvo impasible, su semblante pétreo hacía que los presentes no puedan evitar compararla con el gigante aún ausente, cuyo paradero no era del todo desconocido y tampoco la razón de su muy repentina desaparición. Parecía molesta, no obstante, no lo estaba. De hecho, su mente estaba llena de pensamientos, una cada vez más incoherente que el anterior, tratando de buscar razones por la que su pareja, así como era, haría por su solo un movimiento tan temerario.
Estaba preocupada sin lugar a dudas, pero la confusión era una de las principales razones por la cual no sabía cómo actuar en estos momentos, pues aunque podía enojarse por su audacia, no podía estar molesta cuando ella misma tuvo un pensamiento fugaz en hacer algo similar. Había una cantidad inmediata de sentimientos y emociones que no sabía cómo mantener y su mente incluso si había estado madurando para convertirse en la de un líder con la obvia capacidad de liderar aún era inepta en algunos grados y estaba seguro que muy probablemente el gigante tenga un problema similar. No diría nada, tampoco le recriminara sus acciones, lo único que quería en estos momentos era abrazarlo y saber con toda certeza que estaba bien, que las heridas mortales que asolaron su cuerpo finalmente habían desaparecido y que el peligro inminente al que se había visto implicado también desapareció. Al final, el poderoso sonido de un aleteo la hicieron salir de sus pensamientos y que la anticipación y el alivio empiecen a desprender de su cuerpo. Hubo un sentimiento extraño cuando regresó a su casa, el bosque lo recibió y el olor a pino le dio una cálida bienvenida. Sabía que probablemente Sky esté dormido esperando con paciencia su regreso, pero el sentimiento aún no había desaparecido. No fue hasta que finalmente entró a su solitaria residencia que notó la presencia de Rimuru, cuya atención parecía estar presumiblemente centrada única y exclusivamente en la libreta que descansaba en sus manos. Parecía ser su diario. Cuando la puerta fue cerrada a sus espaldas, Rimuru finalmente fue consciente de su presencia, por lo que dejó la libreta en la mesa de centro con la mayor suavidad posible, esperando a que el gigante se acerque o diga la primera palabra, pues para ser justos ella no sabía muy bien qué es lo que debería hacer o decir en estos momentos y con estas circunstancias. Había regresado a su estado humanizado, por lo que las alas habían desaparecido y los cuernos estaban ocultos, permitiendo una movilidad mucho más cómoda en la casa que ha estado utilizando desde hace ya varios meses. En silencio y con cautela el gigante tomó asiento al costado de Rimuru, quien incluso con su silencio no parecía dudar en apoyar su cabeza en el hombro del mayor, mientras sus manos recorrían su abdomen con suavidad, siendo tentativa en sus movimientos buscando algún indicio de más heridas que hace no mucho lo habían mantenido en el suelo. Parece que estás mejor. Su enorme mano se frotó contra la contraria en un pequeño gesto cariñoso que realmente no parecería ser mucho, pero para alguien como él, al menos mostraba que realmente estaba comprometido con la relación que no tenía mucho de haber dado inicio. ¿Pudiste leerlo? El suave movimiento afirmativo fue su principal respuesta y realmente no debería estar tan sorprendido. Después de todo, las capacidades de Raphael habían aumentado enormemente después de su evolución, solo el tiempo diría de qué más será capaz. Naruto pasó su brazo alrededor de los hombros de Rimuru, atrayendo el cuerpo contrario en un abrazo suave sin molestarse en llevarlo más allá y permitiendo que la compañía mutua sea el sentimiento de confort que ambos sabían necesitaban, incluso si ninguno de los dos lo decía. Lo lamento, Rimuru. No obtuvo una respuesta inmediata. Su silencio parecía esclarecedor, parecía estar contenta con la forma en la que ambos se encontraban, con la comodidad del momento siendo dominantes sobre sus sentidos y sobre la infinidad de preguntas que sabía tenía para él, pero que por el momento no podía responder. No lo lamentes, yo no lo hago. Rimuru levantó la mirada, una sonrisa linda y suave adornaba sus labios y con ello, no tardó mucho en juntar sus labios con los del gigante, quien no tardó mucho en responder al gestor, permitiendo que ambos se puedan enfrascar en una burbuja que esperaban no se rompa jamás, incluso si sabían que eso no podía ser posible. Te amo, Hollow. La mirada del gigante se suavizó juntando su frente con la de la mujer más pequeña, quien lo miraba con tanto amor y devoción que realmente no se sentía digno. Los fantasmas de su pasado susurrando en su oído solo hacían acrecentar el sentimiento. Pero lo ignoró. Ya era bastante viejo y tenía la sabiduría suficiente para saber que el pasado no puede y no debería influir en sus decisiones futuras, no ahora y no aquí. Te amo, Rimuru. No era de muchas palabras y de hecho, ser una persona lacónica le hacía demostrar su sentir con sus acciones y Rimuru era consciente, pero Naruto sabía perfectamente que incluso si demostraba una y otra vez cuánto la amaba a ella, quería escucharlo salir de su boca, quería estar segura de que lo que sentía por ella era real y no tenía problemas en confirmarlo las veces que sean necesarias. Ambos permanecieron en silencio durante varios minutos con sus frentes unidas y el sentimiento cálido brotando de sus pechos, pero al final todavía tenían cosas que hacer y asuntos importantes que resolver. Su trabajo no iba a terminar en el corto plazo. Vamos, es hora de liberar a Veldora.
Rimuru puso su pequeña mano en el fornido pecho del mayor, quien asintió en silencio pero sin que ninguno de los dos se levantara del sofá. Después de todo, Veldora no se iría a ningún lado, podía esperar unos minutos para salir de su encierro. El lugar estaba tan húmedo como recordaba, las gotas caían del techo, las piedrágicas eran suficientes para iluminar el lugar y el reconfortante silencio hacía que pudiera suspirar en calma al menos por algunos minutos. Rimuru estaba no muy lejos de él, con Veldora finalmente liberado, gritando en júbilo por su liberación, estando bastante extasiado como para notar la presencia del gigante, quien se había mantenido algo lejos de su resurrección. Le alegraba ver a Veldora de nuevo, con ellos no le desearía el encarcelamiento a Nane. Después de todo él lo ha sufrido y era consciente del sentimiento atroz de ver lo mismo todos los días sin saber cuántos días han pasado desde tu encarcelamiento, con el frío calando en tus huesos y la muerte suspirando en tu nuca. Mi amigo. No obstante, sus pensamientos tuvieron que ser pospuestos, pues los brazos del dragón habían sido rápidos en envolver su cuerpo en un abrazo dominante, haciendo evidente la fuerza física de Veldora al poder levantar su cuerpo del suelo. Es bueno finalmente verte en persona. Cuando finalmente lo soltó, Naruto no dudó en dar varios pasos hacia atrás, tratando de alejarse lo más que pueda del dragón, pues el sentimiento de regocijo del dragón era prácticamente palpable y estaba seguro que recibiría otro abrazo si no estaba atento. Me alegra verte, Veldora. El hombre rubio perteneciente a los dragones verdaderos sonrió en grande con el júbilo, siendo liberado de su cuerpo con gran fervor y la necesidad creciente de sentir el sol impactar en su piel y el viento mover su cabello. Naruto podía ser empático con el sentimiento.